Hola a todos, aquí Ulises Navarro y bienvenidos a este video donde quiero hablar un poco acerca de un tema que me han estado pidiendo y que nos han estado insistiendo mucho en que hablemos acerca de algún tema relevante que nos haya tocado ver o que conozcamos acerca de el artículo 69 o este procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones del Código Fiscal de la Federación, ¿no? De entrada, este artículo, como bien lo saben, y por no meterme mucho a explicar qué es, obviamente es un procedimiento que nace a partir de la reforma de 2014 del Código Fiscal de la Federación y tiene por objeto el identificar a estas empresas llamadas EFOS, empresas facturadoras de operaciones simuladas, a través de esta notificación que se les hace a través de su buzón tributario cuando la autoridad detecte que han estado emitiendo comprobantes sin contar con la infraestructura, activos, infraestructura material, humana o legal para haber prestado los servicios, ¿no? De entrada, hay algo muy importante que quiero mencionarles que nosotros hemos detectado con relación a dos jurisprudencias que mucha gente se fue con la finta que parecían que eran favorables para poder ganar algún asunto por algún tema de incertidumbre jurídica y que al parecer terminó no siendo de esta forma. Entonces quisiera darle un poquito de lectura a esta parte de donde nacen estas jurisprudencias para que vean a qué me refiero, ¿no? De entrada, el artículo 69 dispone que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas. A esto se le llama presunción preliminar de la autoridad, ¿no? Entonces, en este supuesto, lo que procede es a notificar a los contribuyentes que se encuentran en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del SAT, y así como mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Ok? Y esto es con el objeto de que los contribuyentes aporten pruebas y manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten la documentación e información, y para esto el contribuyente tiene un plazo de 15 días. ¿Ok? Entonces, posteriormente, la autoridad en un plazo no mayor a 5 días resolverá y notificará su resolución a través del mismo buzón tributario. ¿Sale? Entonces, esta notificación o esta resolución procederá única y exclusivamente a los contribuyentes que no hayan desvirtuado. ¿Okay? ¿Cuál es el efecto de esta notificación? El determinar los efectos generales de los comprobantes fiscales para efecto de determinar que no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Posteriormente sigue el procedimiento del EDO, en el cual las personas que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes contarán con 30 días siguientes a la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente recibieron los bienes o les prestaron los servicios. En caso de que la autoridad fiscal detecte que una persona no acreditó la efectiva prestación del servicio, determinará él o los créditos fiscales que correspondan, y asimismo las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales se considerarán como actos o contratos simulados. Entonces aquí es donde inicia el nacimiento de estas jurisprudencias que les comento. Eran dos temas muy esperados, ya que la autoridad establece que va a determinar los créditos, pero no establece el plazo. Entonces, así como a manera de resumen, el procedimiento es de esta forma. La autoridad detecta que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes, notifica la presunción al EFO, vía buzón tributario, 15 días para el EFO para desvirtuar la presunción. Si desvirtúa, se deja sin efecto la presunción. Si no, la autoridad notificará en 5 días este listado para efecto de los que no desvirtuaron en la página del SAT en el Diario Oficial de la Federación.
Esta publicación tiene por efecto el considerar que los efectos generales de esas operaciones no producen ni produjeron efectos fiscales algunos, y 30 días para los EDOs para que acrediten la veracidad de las operaciones. En caso de no demostrarse o no autocorregirse, se puede determinar un crédito y considerarse simulado para efectos de delito. ¿Ok? Entonces, de entrada, esto es la parte, digamos que el resumen del 69. Y como les digo, estas tesis de jurisprudencia que se publican el 5 de julio del 2019, del año pasado, eran dos temas que realmente se estaban esperando mucho. ¿Por qué? Porque de entrada estos temas establecen que hay un plazo para que la autoridad emita una resolución conforme a lo anterior, y la segunda, qué pasa si no lo emite, porque de entrada no determinaba si había un plazo para determinar el crédito, y la otra es, pues, si no hay plazo, pues estoy en un estado de inseguridad y indefensión, ¿no? Y en caso de que hubiera el plazo, tampoco establecía cuál era la consecuencia de que la autoridad no emitiera la resolución. Entonces, pues era una norma imperfecta y dejaba en estado de incertidumbre jurídica. Entonces, la segunda sala de la Suprema Corte se pronuncia con relación a este tema y parecía que venía a proteger al contribuyente con relación a esta norma que no venía bien especificado los plazos como tal, y termina siendo todo lo contrario. Entonces, este es un video donde lo que quiero es que pongan atención a no irse con la finta, porque la jurisprudencia está engañosa. ¿Ok? Entonces, de entrada te dice la autoridad y te dice, la segunda sala, no son 5 días para que emita la resolución, sino que la autoridad tiene un plazo de 30 días para emitir la resolución. ¿Ok? Entonces, de entrada aquí el problema es el siguiente. En 2018, la primera sala de la Suprema Corte emite una jurisprudencia donde establece que el artículo 69b es un artículo que nace como parte del capítulo de facultades de comprobación. ¿Okay? Entonces te dice, es un artículo que va a pretender el fiscalizar al contribuyente y el poder elevar el monto y la recaudación. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de que se trata de facultades de comprobación, entonces si estamos en el capítulo de facultades del 42, etcétera, pues entonces también las facultades estarían sujetas a un plazo de caducidad y de prescripción, que estaríamos hablando entonces del artículo 67, que el plazo sería de 5 años, ¿no? Sería el plazo general. El problema aquí es que si ustedes leen estas tesis de jurisprudencia, que se las voy a leer rápidamente, es la tesis de jurisprudencia 93 y 94, te establece que el plazo para decidir en definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes se ubica en el supuesto del primer párrafo del artículo 69b, y te establece que es un plazo de 30 días, ¿ok? Y en la otra jurisprudencia te dice qué sucede. Y en la otra jurisprudencia te establece, si la autoridad no te notifica esta resolución dentro de los 30 días, queda sin efectos la presunción. Queda sin efecto la presunción preliminar, la primera que ocurre. Entonces, con esto nosotros diríamos, pues súper bien, todo se cae. Y como es una facultad de comprobación, entonces no pueden volverme a emitir esta facultad de comprobación nuevamente, y por lo tanto se acabó el asunto. No lean las jurisprudencias, lean la ejecutoria. ¿Por qué? Porque ahí la segunda sala de la Suprema Corte, de forma muy de nuestra parte consideramos incorrecta, lesiona gravemente los derechos del contribuyente, puesto que lo primero que hace es establecer lo siguiente, es decir, 69b no se trata de facultades de comprobación o de fiscalización, y no pretende lesionar ni lesiona los derechos del contribuyente, más bien se asemeja a una facultad de gestión. Y esta facultad de gestión, como la que están contemplados en los artículos 31 y 32 del Código Fiscal de la Federación. Entonces,
Si se asemeja a una facultad de gestión, las facultades de gestión no están sujetas al 67 y por lo tanto no tiene un término de prescripción, no están sujetos a prescripción o a caducidad y por lo tanto pueden estarse ejerciendo de forma discrecional en el momento en el que la autoridad así lo requiera. Eso está muy delicado, eso es muy delicado. Entonces, de entrada la jurisprudencia dice, si no te la emiten los 30 días, queda sin efectos la presunción preliminar, lo cual no está en ley, en la ley no lo establece de esta forma, pero la segunda sala se sustituye y dice, queda sin efectos, no pasa nada, pero en la ejecutoria te dice, no se trata de una facultad de gestión, no estoy de acuerdo con lo que la primera sala dijo en 2018 y por lo tanto se trata de una facultad, de gestión y no de comprobación y por lo tanto no está sujeto a una caducidad. ¿Esto qué quiere decir? Llegó a los 30 días, no te notifico y queda sin efecto la presunción, pero queda a salvo mi derecho como autoridad de volver a iniciarte el procedimiento en el momento en que a mí se me antoje y de esta forma no podríamos argumentar una violación al principio de non bis in idem, es decir, de que no se puede juzgar dos veces por el mismo acto que ya está extrapolado de la materia penal a la materia administrativa, puesto que como no se encuentra dentro del capítulo de facultades de comprobación, sino de una facultad de gestión, entonces no está sujeto a caducar. Y eso es algo bastante grave. Entonces estas dos jurisprudencias, si las leen, parecerían como una victoria para el contribuyente y nosotros diríamos, por fin la Corte se pronunció en favor del contribuyente, lo cual no acontece realmente. Si ustedes leen la ejecutoria lo único que buscó es poner un plazo, corregir lo que la ley no establecía, poner un plazo, pero darle todo el derecho a la autoridad de que pueda estar ejerciendo sus facultades de gestión o de comprobación, los que sean, sin la necesidad de que exista una sanción, es decir, que exista caducidad en sus facultades y de esta forma le asegure una victoria al contribuyente. De esta forma, pues es muy delicado y realmente demasiado lesivo lo que está ocurriendo aquí, puesto que el contribuyente en todo momento va a estar sujeto a que la autoridad lo esté fiscalizando con el artículo 69 y el hecho de que una presunción preliminar quede sin efectos no significa absolutamente nada, quiere decir que la autoridad al día siguiente puede llegar y decir te la vuelvo a iniciar. Entonces la realidad es que sí está delicada esta parte, no sabemos inclusive por qué. Si hay dos criterios que son jurisprudencias y son discrepantes entre la primera sala y la segunda sala, no han denunciado la contradicción de tesis, lo cual debería, pues en algún punto, de pronunciarse al respecto la Suprema Corte. Les invito a que vean la jurisprudencia 93 y 94 de 2019 de la segunda sala, publicada el viernes 5 de julio de 2019, para efecto de que tengan un mejor entendimiento de la interpretación de los plazos en que la autoridad puede concluir y notificar la resolución de la presunción definitiva de las operaciones que está en este caso detectando y que el contribuyente tiene la obligación de aportar pruebas para determinar si sí existió o no existió como tal la operación, y donde tenemos que estar muy atentos de cómo vamos a defender estos asuntos, puesto que si no se trata de una facultad de comprobación no está sujeta a caducidad, como bien lo digo, y como conclusión, pues realmente recomendarles que aunque vean una jurisprudencia y aunque vean una tesis, vale la pena siempre entrar a la ejecutoria y leer lo que está realmente discutiéndose y cuál es el antecedente de por qué esa jurisprudencia nace, cuál es el fenómeno social que intenta regular, cuál es la sentencia de la cual proviene, y con esto no irnos con la finta, porque realmente parecerían que son dos jurisprudencias que venían a ayudar mucho al contribuyente y la verdad es que vino a perjudicarlo. Entonces esto fue todo por este video, espero les haya sido de utilidad.
No olviden suscribirse, darle like al video y comentar si tienen alguna duda o comentario, o inclusive si no están de acuerdo con nosotros, los vamos a leer aquí abajo.